Bueno, aquí estamos y continuamos con el desempleo, ¿de acuerdo? Hacemos un mini repaso de lo que hemos visto, ¿vale? El desempleo, que lo que vulgarmente se conoce como el paro, ¿vale? Económicamente y gráficamente, ¿vale? Es el exceso de oferta provocado cuando existe un salario mínimo, aunque después veremos que existen otros condicionantes, ¿vale? Pero que sepamos que siempre el paro es porque hay más gente que quiere trabajar que demandantes o empresas que quieran contratar, ¿de acuerdo? Para ver la tasa de desempleo, primero tenemos que ver que era la población activa. La población activa era aquellos individuos, aquellas personas que están en edad de trabajar. En España 16 al 65, aunque ahora va subiendo la edad, pero bueno, con carácter general de 16 al 65, y que además estén en disposición y quieran trabajar, ¿vale? Es decir, para eso hay que quitar, por eso este paréntesis no incluye, ¿vale? No se incluye ni las amas de casa o amos de casa o los estudiantes, ¿de acuerdo? En definitiva, aquellos que, ¿vale? Se resta, ¿vale? Que por su razón que personal decidan no trabajar, ¿de acuerdo? O no quieran trabajar. En definitiva, a efectos prácticos, estadísticos, ¿cuáles van a ser aquellos que quieren trabajar? Pues los que están apuntados al paro, lo que le llaman en vulgarmente el carnet del paro, ¿vale? El SAE, que es Servicio Andaluz de Empleo, ¿vale? Lo pongo aquí en pequeñito. Esto es Servicio Andaluz de Empleo. Esto es lo que antes era el INEM, ¿vale? Antiguo INEM, ¿vale? Lo pongo aquí en pequeñito, el INEM, ¿vale? En definitiva, la tasa de desempleo, ¿cuál va a ser? Va a ser el porcentaje entre la población de desempleados, ¿vale? Y la población activa. Es decir, la población activa y menos la población ocupada, estos son los desocupados, es decir, los parados, ¿vale? Desocupados, ¿vale? Luego, los desocupados entre la población activa y multiplicado por 100 es lo que me va a dar la tasa de desempleo, ¿de acuerdo? Pusimos un pequeño ejemplo, ¿vale? La población total, 40 millones, la población que está trabajando, 25, y vimos los menores de 16, mayores de 65, las amas y los estudiantes, o de sus labores, para calcular la población activa. La población activa será la total menos aquellos que ni puedan por la edad ni quieran trabajar. En definitiva, la población activa eran 26 millones, ¿de acuerdo? Luego 26 millones, que es la población activa, y la población ocupada, 1 millón, este será 1 millón de desempleados. Este uno es 1 millón, ¿eh? No queráis que es uno solo, ¿vale? Luego 1 millón entre 26 millones, en definitiva uno entre 26, me sale 3 y por 100 después, claro está, me sale el total de 3,85%. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a continuar. Vamos a ver los tipos de desempleo. Tipos de desempleo. Tenemos, por favor, que tener claro de que ahora uno de ellos veremos que el desempleo de por sí va a existir casi siempre. Es decir, se suele decir que un objetivo sería el 2, entre el 2 y el 3%, que sería lo que veremos que es un estructural, es decir, un desempleo estructural. ¿Vale? A partir del 10%, pues ya se considera una tasa de desempleo bastante importante, es decir, bastante negativa. España en la época de la crisis hemos llegado hasta el 25%, es decir, una auténtica barbaridad, es decir, una cuarta parte de la población activa estaba desempleada, ¿de acuerdo? Luego, repito, a grosso modo no lo escribo, pero a partir de un día ya se considera un desempleo bastante fuerte, que en España casi siempre ha estado superior al 10, porque España son uno de los países que siempre ha tenido más desempleo, y mucho más Andalucía. Y repito, en la época de la crisis ha llegado a estar hasta el 25%, ¿vale? Primer tipo de desempleo, el coyuntural, es decir, de la coyuntura o cíclico. Nosotros sabemos que la economía, lo vimos ya, pero si queremos lo vemos, si este es el PIB, ¿no? Y esta es el tiempo, la economía se comporta de esta forma, ¿vale?
decir, con una tendencia hacia arriba, ¿vale? Estas épocas genera una brecha donde hay auge económico, y aquí es crisis o depresión. Qué mal escribo, Dios mío. Depresión. ¿Vale? Pues indudablemente, cuando estamos en crisis o una depresión, el desempleo coyuntural es el que repunta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es una situación puntual, ¿de acuerdo? Es decir, depende de los ciclos económicos. Coyuntural o cíclico depende de los ciclos económicos. ¿De acuerdo? Vamos, por ejemplo, al siguiente, el estacional. Para el estacional yo creo que no hace falta ser murinse. Estacional el que depende del momento del año. Igual que el coyuntural dependía del momento cíclico en que se situaba la economía, el estacional depende del momento del año. Por ejemplo, en verano, el desempleo disminuye. ¿Por qué? Porque el turismo y demás hace que se contraten muchos camareros, muchos trabajadores para los hoteles, etcétera, etcétera, ¿vale? Igual que en Semana Santa o Navidad. Y, por ejemplo, final de verano, es decir, generalmente otoño suele ser la época en que crece el desempleo. ¿Vale? Repito, coyuntural, dependiendo de la situación económica en la que estemos, que ahora, indudablemente, con lo que está ocurriendo del COVID, pues esto, la economía caerá bastante, sobre todo en los primeros meses, lo cual hará que el paro y el desempleo, pues, lo veremos en los próximos meses cómo va a ir aumentando. Es decir, ya no solo los que estén parados porque no puedan ejercer la actividad, sino muchas empresas que posiblemente cierren y dejen desempleados o parados a sus trabajadores, ¿de acuerdo? Otro, el estructural. Ahora, el estructural, para que nos entendamos, el que permanentemente va a estar, ¿de acuerdo? El que he comentado entre el 2 y el 3%, ¿de acuerdo? Esto no es más que, como dijimos, la diferencia entre la demanda y la oferta de trabajo, ¿de acuerdo? Lo que pusimos al principio, ¿vale? Diferencia entre demanda específica, aquí es donde está la clave, específica de trabajo y los trabajadores, es decir, en este caso los oferentes y oferta entre oferta. Falta de cualificación. ¿De acuerdo? Repito, estructural es con carácter general la que va a estar siempre ahí, ¿vale? Y es porque la demanda de trabajo va a ser inferior porque se necesita una demanda específica. Por ejemplo, si queremos médico, por ejemplo, y no hay excesivos titulados de médico, pues indudablemente no se podrá cubrir. Esos médicos se tendrán que ir afuera, ¿vale? Luego va a existir un paro en el caso contrario, es decir, si hay más médicos, ¿vale? Que, por ejemplo, puestos de medicina que existan en el país, ¿de acuerdo? Luego aquí, repito, la estructura es la diferencia entre la oferta y la demanda, pero que es producida, aparte que suele ser estable, digo, lo suyo sería más o menos un 2%, suele venir provocado por la diferencia de la cualificación que exigen las empresas y las que tienen los trabajadores, ¿de acuerdo? Repito, la diferencia de cualificación que exigen las empresas y la que tienen los trabajadores, ¿vale?
Y por último, el nombre un poquito raro, la friccional. Está muy sencillo. La friccional es durante el tiempo en que un individuo deja un trabajo y encuentra otro. En definitiva, este paro no es este desempleo o el desempleo que está provocado en esta situación no es malo, en el sentido de que yo dejo un empleo para buscar otro mejor. Mientras lo encuentro un mes o 2 meses estoy parado. Luego aparezco estadísticamente como desempleado, pero que realmente no lo es. Es un lapsus de tiempo, repito, entre que dejo uno y obtengo el otro. Luego hago un pequeño repaso. El cíclico o coyuntural es el que proviene por las brechas económicas de si existe auge económico en el cual el desempleo será pequeño o en crisis en el cual el desempleo será mucho mayor, ¿vale? El estacional, que depende de la época del año. En verano suele haber poco, en otoño suele haber mucho. El estructural es el que permanece subyacente, que suele venir dado por la diferencia de demandante y oferente que suele provocar la cualificación que se exige por parte de las empresas a los trabajadores. En definitiva, las empresas demandan una cierta cualificación y los trabajadores no la tienen. Es decir, si cuando se hace, por ejemplo, una carrera técnica de ingeniero, pues generalmente en ese sector no existe paro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque existen más empresas que requieren a ingenieros que ingenieros, entre comillas, existen en España. Sin embargo, si nos vamos a otros trabajos, imaginarse que hay una relativa crisis y las obras paran, las empresas no demandan albañiles, con lo cual los albañiles se quedan en paro. Ese albañil, si no tiene otros estudios, no tiene esta cualificación, pues le resultará complicado acceder a un trabajo, ¿de acuerdo? Luego se tendrá que recualificar o innovar en sus estudios o en su cualificación profesional para poder acceder a otros trabajos, ¿de acuerdo? Luego, repito, el estructural consiste en la diferencia entre la demanda de un trabajo específica y la cualificación que tiene el trabajador. Si existe ahí una brecha, aparece ese desempleo estructural, que generalmente es algo subyacente, que va a existir siempre. Y el friccional, que no tiene mucha importancia porque es un desempleo por un pequeño periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, por un lapsus entre en que el individuo deja un trabajo y vuelve a encontrar otro, ¿de acuerdo? Vamos a ver para terminar lo que es la ley de Okun, ¿vale? Que es muy importante. Es decir, cuándo hay desempleo, cuándo no hay desempleo. Es decir, cuándo se genera empleo. La ley de Okun dice que cuando aumenta, o mejor dicho, se necesita, me da igual que diga cuando aumenta o se necesita muchos cambian el porcentaje, pero en general un 2,5% la producción, es decir, el PIB, para aumentar un 1% el nivel de empleo. Repito, cuando aumenta un 2,5% el PIB, aumenta un 1% el nivel de empleo, ¿vale? Esto se puede considerar un 2,5, un 3, etcétera, ¿vale? Dependiendo de los autores. ¿Qué es lo que significa esto? Que dice, ahora España está creciendo, pues está creciendo un 1%, bien, ya va a generar empleo. No, para generar empleo con un 1% no es suficiente. La ley de Okun dice que se estima más o menos alrededor entre el 2,5 y el 3% de generación del PIB para que aumente el nivel de empleo, ¿vale? Luego, repito, se necesita muchísimo más de crecimiento en la producción que en el nivel de empleo. Repito, se necesita al menos un 2,5% de crecimiento en el Producto Interior Bruto para que aumente un 1% el nivel de empleo, ¿de acuerdo? Pues bueno, voy a mandar un pequeño ejercicio, ¿vale? Y lo hacemos, ¿de acuerdo? Vamos a suponer, por favor, en el año 1, ¿vale? Población total. Vamos a suponer, lo voy a poner en miles, ¿vale? Para no tener que poner tanto cero, ¿vale? Por ejemplo, 10.000.
Vamos a suponer población ocupada. Vamos a suponer 6.000. Vamos a suponer la población población menor de 16 años. Vamos a suponer 1.000. Vamos a suponer población mayor de 65 años. Vamos a suponer 500. ¿Vale? Vamos a suponer en casa, decir amos y amas de casa. Por ejemplo, 1.200. ¿Vale? Y estudiantes, vamos a poner, por ejemplo, 300. ¿Vale? Vamos a ver que yo hago un poquito los cálculos por encima. Vale, perfecto. Perfecto. ¿Vale? Bueno, me calculáis la tasa de desempleo del año X, ¿vale? Esto sería año X. Y ahora, el año siguiente, la población total, vamos a suponer que fuera 12.000. La ocupada, vamos a suponer que sea 7.000. Los menores de 16 años, pues vamos a suponer que sean 600. Los mayores de 65 años fueran, por ejemplo, 700. Los amos de casa, 1.500. Y los estudiantes, 500. Me hacéis, por un lado, el desempleo del año X, el desempleo del año Y, es decir, desempleo o tasa de desempleo de año X, tasa de desempleo año X1 y, como siempre, la variación porcentual, ¿vale? Que estoy harto ya de ponerlo y no me lo hacéis, porcentual, ¿vale? De A a B, pues B menos A partido por A y por 100, ¿de acuerdo? Pues venga, ya me lo mandáis por email como siempre.